Señor, queremos alabar y bendecir tu nombre, queremos honrarte y glorificarte, darte gracias, porque nos permites acercarnos hasta el trono de tu gracia para recibir ese oportuno socorro. Queremos aprender más de ti. Ese es el propósito de acercarnos, Señor, a tu palabra. Queremos aprender más de ti. Trae sabiduría y trae entendimiento a nuestro corazón y a nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz y una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana número 11. Semana 11, Efesios, capítulo 5, versos 11 al 20, que dice: Andad como sabios, se titula. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y continuando con el mismo orden de ideas, Pablo sigue hablando sobre la importancia de andar como hijos de luz. Ahora nos pide que andemos sabiamente. Y sigue exhortándonos a no ser displicentes en esta tarea, sino por el contrario, a poner suma atención a la manera en que andamos. Vamos a verlo. Efesios capítulo 5, verso 11 dice: Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. La semana pasada decíamos que los que se esconden lo hacen para pecar. En este pasaje el apóstol no solamente nos pide que no participemos de las cosas pecaminosas que ellos hacen, sino que no nos quedemos callados y las reprendamos. Pero aquí es donde necesitamos sabiduría, porque ante quién o quiénes necesitamos denunciarlas y reprenderlas. ¿Será ante los paganos que las practican? ¿O será ante los hermanos para que no participen? Bueno, pues claro que ante los hermanos. Si lo hacemos ante los paganos, lo único que nos ganaremos será su rechazo, porque nuestra reprensión no hará que dejen de hacerlo. Sin embargo, ante los hermanos los estaremos persuadiendo. Pero, ¿qué debemos hacer si nos preguntan por qué no participamos? Porque se les hará raro que no corramos la misma carrera que ellos corren, que no vayamos en la misma dirección en que ellos van, que no participemos de las mismas cosas que ellos participan. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos preguntan por qué no participamos? Bueno, con toda amabilidad, esa amabilidad que nos sea posible, sin bibliazos, necesitamos decirles, hacerles saber que no lo hacemos, que no participamos, que no vamos, porque esas cosas no le agradan a Dios. Que quizás en otro tiempo sí lo hubiéramos hecho, pero que ahora nos debemos a nuestro Señor y quizás sea una buena oportunidad para compartirles. Pero además nos pide que tengamos cuidado cuando hablamos de lo que ellos hacen. Es decir, denunciamos, reprendemos las cosas que ellos hacen. Y dice: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Es por demás vergonzoso hablar de las cosas que ellos practican. Pero la Biblia nos pide que tengamos cuidado cuando hablamos de esas cosas. ¿Por qué? Porque es vergonzoso lo que ellos practican como para estarlo hablando entre nosotros, y eso podría llevarnos a faltarle a Dios y a quienes nos escuchan con nuestro hablar. Podríamos estarle faltando a Dios al estar hablando de las cosas que ellos hacen, y también a aquellos que en determinado momento podrían estar escuchando nuestra conversación. Así que tengamos cuidado. Verso 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas.
porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué luz hará que todas las cosas sean manifiestas y las pondré en evidencia? Piénsalo. ¿Qué luz? Bueno, por supuesto que no está hablando de la nuestra, sino que está hablando de la luz del juicio de Dios, de la luz de Cristo. Cuando todas las cosas ante su presencia se hagan manifiestas, y entonces no solamente conoceremos lo que hicieron como tal, sino conoceremos aún las motivaciones que los llevaron a hacerlas. Será entonces que todas las cosas se evidenciarán y manifestarán y se juzgarán. Y cuando dice todas, en verdad se refiere a todas, buenas y malas, grandes y chicas, importantes y aquellas que también consideramos poco importantes. Habla de obras, habla de dichos, habla de pensamientos e intenciones. Todas las cosas saldrán a la luz, no habrá nada que se quede oculto. Y eso será algo tremendo, no solo para los que serán sometidos a este juicio, sino también para aquellos que recibieron las obras de los que son juzgados. ¿A qué me refiero? Mire, piense en la madre que entonces sabrá que los regalos, las salidas a comer y las llamadas por teléfono que su hija o su hijo le hicieron el 10 de mayo fueron por puro compromiso, pero que en realidad si se las hubieran podido evitar lo hubieran hecho. Piense en la esposa que siempre le creyó al marido cuando éste le decía que la amaba y le llevaba flores y solo le engañó. Piense en los hijos que siempre se creyeron amados y deseados y que ese día se enterarán que fueron un accidente a nada de ser abortados. Tremendo. Y después Pablo hace mención de lo que se cree que era un coro cantado por la iglesia, que habla de lo importante de haber sido redimido, de lo importante de haber sido nacido de nuevo, de lo importante de haber sido levantado de entre los muertos espirituales. Dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y de haber sido alumbrados, no solo por la luz de Cristo, sino el saber, el conocer estas cosas y caminar a la luz de Cristo. Y por eso precisamente nos dice verso 15, mirad pues, después de saber esto, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Después de saber que todas nuestras obras van a ser expuestas a la luz de Cristo, los inconversos en el juicio del trono blanco, juicio final, y nosotros ante el tribunal de Cristo, ¿cómo es que deberíamos andar? ¿Cómo es que deberíamos comportarnos? Pues claramente, en verdad, claramente Pablo nos dice que como sabios, no como necios. Y es que sabiduría no es conocimiento, no. Sabiduría es lo que hacemos con el conocimiento. De manera que después de conocer lo que sucederá a la luz de Cristo, Pablo nos pide que con sabiduría nos comportemos sabiendo que todo lo que hagamos será juzgado. Que pongamos diligencia, no negligencia en ello. Que no lo dejemos para después, sino que con prontitud comencemos a cuidarnos y a hacer lo bueno y a dejar de hacer lo malo. ¿Cómo? Aprovechando bien el tiempo. Algo que sobre todo hoy en día nos hace mucha falta. ¿Por qué lo digo? Porque son muchas las cosas que nos distraen y hoy más que nunca tenemos la tecnología suficiente como para distraernos con toda facilidad del mundo. Antes se hablaba de la televisión como uno de los principales distractores del hombre, pero hoy en día la distracción la traemos en la palma de la mano con nuestros teléfonos y el sinnúmero de aplicaciones. ¿Qué necesitamos? Aprovechar el tiempo. Porque los días son malos y no sabemos en realidad cuánto es el tiempo que tenemos de vida.
Bueno, no sabemos el tiempo que tendremos de paz como para seguir compartiendo. No sabemos el tiempo que tenemos antes de que Cristo venga por nosotros. Así que no desperdiciemos el tiempo que tenemos en aquellas cosas que no valen la pena. Mire, vamos a ver el siguiente comentario. Al decir los días son malos, Pablo comunica su sentido de urgencia debido a lo sutil que es lo malo. Necesitamos el mismo sentido de urgencia porque también nuestros días son difíciles. Debemos mantener nuestras normas en alto, actuar sabiamente y hacer lo bueno, tanto como nos sea posible. Y yo agregaría, en tanto tenemos tiempo para hacerlo. En verdad, los días son malos, no estamos aprovechando el tiempo, no lo estamos aprovechando bien. Nos damos cuenta que los días son malos, que estamos viviendo y estamos mirando las señales del tiempo del fin cumplirse una a una. Como los hombres a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Son días malos y no estamos aprovechando el tiempo que tenemos para poder compartir, para poder predicar, para poder llevar el mensaje del Evangelio a aquellos que aún no lo conocen. 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Así que, ¿qué es lo que necesitamos? Saber, conocer cuál es la voluntad del Señor. ¿Para qué? Pues mire, no es para enmarcarla como muchas veces nosotros lo hacemos con la Escritura. La ponemos en un marquito y la colgamos en una pared o la ponemos sobre una repisa. Y tampoco para solo conocerla, sino para hacerla, para llevarla a cabo, para realizarla. Y es aquí donde la mayoría de nosotros tenemos problemas. ¿Por qué? Porque a la mayoría no le interesa saber qué es lo que Dios quiere. Y de verdad lo digo con suma tristeza en mi corazón. Nuestras iglesias están llenas de personas que van los domingos no para conocer qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios demanda de ellas, qué es lo que ellos pueden y deben hacer por Dios. No, van para conocer qué es lo que Dios puede hacer por ellas. ¿Cómo es que las ayudará a salir del problema? ¿Cómo es que las ayudará a salir de la dificultad? ¿Cómo es que las ayudará a salir de la mala racha? ¿Cómo es que las ayudará a salir de la mala situación? ¿Qué es lo que tienen que hacer para que les vaya a ellas bien? ¿Cómo le hacen para tener una vida bendecida y en victoria? Y no porque esto agrade a Dios, sino porque les conviene. Hoy en día más que nunca vivimos un evangelio centrado en la gente y no en Dios. Centrado en lo que la gente quiere y demanda de Dios y no en lo que Cristo nos pide que hagamos a cada uno de nosotros. Las predicaciones y las enseñanzas se encuentran centradas en todas las cosas que los creyentes pueden tener y no en todas las cosas que los creyentes podemos hacer por Cristo. Se nos habla de cómo tener nuestra mejor vida ahora, cómo tener un buen matrimonio, cómo tener una bonita familia, cómo le hacemos para tener finanzas desahogadas, cómo podemos superar todos los problemas y vivir en paz, cómo usar el poder de Dios a nuestro favor. Un evangelio centrado en nosotros y no en Dios. Y es que alguien está mal y no es Dios. Pablo nos pide que conozcamos la voluntad de Dios y la hagamos. Que aprovechemos bien el tiempo que tenemos en hacerla. Que el tiempo es corto y el trabajo en el reino es mucho. Es tiempo de salir a predicar, es tiempo de apagar el teléfono y conocer a Dios, es tiempo de dejar de afanarse por el trabajo y comprometerse en la obra del Señor. Lo que no significa dejar de trabajar, sino hacerle un buen espacio a Dios en nuestras actividades, en nuestras vidas, en nuestro diario andar. El colmo es que Pablo nos tiene que decir, verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu.
hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay cosas que como creyentes, que como hijos de Dios, ya no deberíamos hacer. Y una de ellas es el embriagarnos. ¿Qué nos propone Pablo que hagamos en lugar de llenar nuestros cuerpos de alcohol? Que busquemos llenarnos con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Es decir, que si algo va a controlar nuestras vidas, no sea el alcohol, sino que sea el Espíritu Santo. Que así como una persona, o quizás aún nosotros mismos, antes buscábamos el vivir bajo la influencia del alcohol, y muchos éramos controlados por él al grado de ser el alcohol el que en muchas ocasiones hablaba, el que en muchas ocasiones gritaba, y el que en muchas ocasiones nos volvía violentos hacia los demás. Ahora sea el Espíritu el que nos controle, y sea el Espíritu el que hable, sea el Espíritu el que ministra, sea el Espíritu el que aconseje y enseñe a los demás. ¿Dónde? ¿Dónde? Pues en primer lugar en la iglesia. Por eso dice entre vosotros, hablando entre vosotros. ¿Qué? Con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Y esta no es una exhortación para dejar de hablarle a los inconversos, no. Pero de alguna manera el apóstol nos hace ver que no podemos dejar el alcohol, dejar esas cosas, ¿no? Que son el alcohol y todas esas cosas que el mundo nos ofrece, sin dejar de frecuentar las amistades que tienen que ver con ellas, como el alcohol. Por eso nos dice que entre nosotros, con los demás creyentes, con aquellos que salieron del mundo, y con los que tenemos muchas más cosas en común que una botella. Pero también nos dice cuál es el lugar en el que debemos buscar ser llenos del Espíritu, ¿verdad? También nos lo dice. Y no es apartados en lo alto de una montaña, solos. No. Son en verdad pocas las personas que conozco que han sido bautizadas por el Espíritu cuando estaban orando solos. La gran mayoría de ellas recibieron esta llenura en la iglesia, hablando entre vosotros, en la iglesia. Así es como lo vemos en el libro de los Hechos, tanto en Pentecostés con los judíos y en la casa de Cornelio con los gentiles, llenos en comunidad. Vamos a ver el siguiente comentario. Pablo contrasta la embriaguez con vino, lo que produce una alegría temporal, con estar llenos del Espíritu, lo que produce un gozo duradero. La embriaguez con vino se relaciona con la antigua manera de vivir y a los deseos egoístas. En Cristo tenemos un gozo mejor, más alto y perdurable para curar nuestra depresión, monotonía o tensión. Lo que importa no es la cantidad del Espíritu que tengamos, sino cuánto de nosotros tiene de Espíritu Santo. Debemos someternos cada día a su dirección y sumergirnos en su poder. ¿Ok? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Pero dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Lo que nos habla de lo que es la verdadera adoración. Y ser un adorador no es cantar. Ser un adorador es cantar y alabar en primer lugar en el corazón. Y eso es lo que hace la diferencia entre cantar y adorar. Cualquiera puede cantar e incluso hacerlo mejor que nosotros, pero solo un adorador lo hace desde su corazón. Mira, quizás sean muchos los que cantan mucho mejor que tú. Mucho mejor de lo que tú lo haces. Pero que nadie lo haga mejor que tú desde su corazón. Y dice, dándole a Dios gracias por todo. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. ¿Por todo? ¿Por todo? No solo por lo bueno que nos pasa, sino también por lo no tan bueno y aún por lo malo. Así es.
sabiendo que finalmente todas las cosas buenas, no tan buenas y malas, se volverán a nuestro favor. Todas ellas forman parte del plan de Dios para nuestras vidas, forman parte de nuestro entrenamiento, forman parte de nuestra capacitación aquí en la tierra y nos preparan para el cielo. Aún las cosas malas nos preparan para el cielo, por supuesto que nos preparan para el cielo. Son el instrumento que Dios utiliza para quitar aquello que no agrada a Dios. Son el instrumento que nos permite mirar la verdadera condición que tenemos. Son el instrumento que en las manos de Dios se convierte en bendición, aunque muchos otros lo miren como una maldición. Mire, vamos a ver el siguiente comentario y con esto terminamos. Cuando se haya decaído es muy difícil dar gracias. Anímense. Dios obra siempre para bien si le amamos y encajamos en sus planes. Gracias a Dios, no por sus problemas, sino por la firmeza que se edifica en usted mediante las experiencias difíciles que le tocan enfrentar. Puede estar seguro de que el amor perfecto de Dios lo ayudará. Dios nos ayuda. Dios está con nosotros, así que deberíamos tener la buena costumbre de darle gracias. Gracias, Señor, por esta situación, gracias por este problema, gracias, Señor, por esta enfermedad, gracias, bendito Padre Celestial, por esto que estamos enfrentando, que es más grande, que es más fuerte, que es más difícil, que Señor, nos supera y por mucho, nos rebasa y por mucho. Gracias, Señor, porque no lo puedo entender, pero ya lo entenderé, porque sé que todas las cosas pasan por ti y a través de ti, que bendito Padre Celestial, se convertirá, de alguna manera se convertirá esto que en apariencia es una maldición, se convertirá en una bendición a través de la cual yo te pueda alabar, bendecir, glorificar y exaltar, y otros también lo harán al saberlo, al conocerlo, porque yo daré testimonio de tus obras, Dios. De eso nos habla. Así que ahí en tu lugar vamos a orar. Señor Dios y Padre, gracias. Gracias porque de una manera corta pero clara, sustanciosa, tú nos hablas, Dios, el día de hoy. Y bendito Padre Celestial, nos has hablado con mucha claridad que es necesario que andemos sabiamente. Como sabios, no como necios, no como tontos. Oh Dios. Sería estúpido el sabiendo estas cosas y sabiendo que por todas las cosas que hacemos, pensamos, decimos, por todas esas motivaciones que hay en nosotros, todas serán juzgadas. Y sigamos en esa misma carrera y en ese mismo desenfreno. Señor, en el nombre de Jesús, que podamos andar como sabios. Que podamos andar de acuerdo y conforme a tu voluntad. Una voluntad que necesitamos conocer, saber, aprender, no para poner en un marco, no para traerla en nuestra memoria, sino para poder llevarla a cabo, realizarla, hacerla carne en nosotros. Dios, que cuando vayamos a la iglesia vayamos a eso, a conocer tu voluntad para hacerla. Centrando nuestro evangelio en ti y no en nosotros. Dios, en el nombre de Jesús, tenemos tanto que aprender. Ayúdanos y enséñanos. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Muy bien, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Le estamos pidiendo, nos estamos despidiendo y le pedimos al Señor, en verdad, que estos estudios sean de bendición para tu vida. Y nos vamos no sin antes recordarte, todos los días nos escuchamos a través de un devocional. Los días domingos recibimos una reflexión y todos los lunes un estudio bíblico. En verdad anhelamos que el Señor te bendiga
y cumpla su eterno propósito en tu vida. En el nombre de Jesús.